Mi nombre es Rubén González. El día de hoy voy a ser el moderador de esta mesa redonda en la que tendremos el honor y el placer de contar con 3 expertas en población infantil, en población pediátrica, que nos van a abordar desde una manera práctica y asistencial el enfoque físico y psicológico que tenemos que llevar nosotros los profesionales sanitarios con este tipo de pacientes. Por un lado, me gustaría presentar a doña Marta García Bo. Marta es terapeuta ocupacional en el Centro Terapéutico Avanzo, Centro de Atención Temprana e Infantojuvenil de Murcia. Muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos. Y nos hablará de la clínica, la escuela, la terapia ocupacional en entornos naturales. También vamos a contar con la presencia de doña Almudena Campillo Fernández. Almudena es psicóloga en el Centro Terapéutico Avanzo y además tiene una consulta privada en Murcia. Muchísimas gracias, Almudena, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y por último, presentaros a doña María José Sesma Lizano. María José es psicóloga y logopeda y especialista en neuropsicología. Además, es directora y terapeuta en el Centro Terapéutico Avanzo de Murcia. Muchísimas gracias, María José, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Hola, Rubén. Tanto Almudena como María José nos van a hablar desde la perspectiva psicológica, mientras que Marta nos va a hacer un abordaje físico. El orden de los ponentes comenzará en primer lugar Marta. Siguiendo a su presentación continuará Almudena y por último María José. No olvidéis, congresistas, que cualquier duda, consulta, podéis escribirlas en el chat y las ponentes, conforme puedan, irán respondiendo, bien escribiendo en este chat o bien ya al final cuando termine María José de realizar su intervención. Muchísimas gracias en nombre de todo el comité. Marta, cuando tú quieras, vale, puedes comenzar. Voy a ello. ¿Veis mi pantalla? Sí, se ve. Vale. ¿Todo correcto? ¿Se me oye? Y... La presentación todavía no se ve. ¿No? Vale, cuando deja de compartir, cuando le dé a compartir, acuérdate la tercera opción que pone compartir pantalla completa o toda la pantalla. Ah, cierto. Vale, porque has compartido el correo. No, vale, un segundo. Estoy viendo. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Compartir y... ¿Qué es? Vale. ¿No ves toda mi pantalla? No. Está compartiendo su pantalla. Que me sale... ¿Y ahora? ¿No veis la presentación? No, tienes que dejar de compartir otra vez y acuérdate, cuando te sale compartir, te saldrá una ventana que pone pestaña de Chrome o del navegador que tú tengas, ventana y luego toda la pantalla. Sí, Entonces hay que darle a toda la pantalla y debajo... Ahí, ahora. Perfecto. Sí. Vale, gracias. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora perfecto. Sí. Vale, bueno. Pues vamos a ello. Cuando me propusieron hacer una charla acerca del paciente pediátrico, me pareció que podía ser buena idea transmitiros mi experiencia personal acerca de los beneficios que se han obtenido de complementar la terapia en sala con la terapia en entornos naturales. Más adelante ahora veremos un caso clínico en concreto, pero mi principal propósito con este tipo de charla es poder transmitiros la importancia de adaptar el tratamiento ya no solo a las características del paciente, sino también a sus diferentes contextos y entornos. A día de hoy sí que es verdad que hay numerosas evidencias científicas de los beneficios que se están obteniendo de hacer la intervención en entorno natural. Incluso, gran parte de los profesionales sociosanitarios la llevan a cabo, ya sea del ámbito emocional, físico, cognitivo. Pero por mi parte me voy a centrar en lo que es la figura del terapeuta ocupacional y en la pieza fundamental que creo que supone este tipo de intervención, ya que de por sí nuestra profesión lleva implícito que el hecho de que cuanto más real sea la actividad,
mayor o mejor enfocada estará a mejorar la funcionalidad del paciente en su contexto y en su entorno. Como bien pone ahí, para nosotros el objetivo y el medio de la terapia ocupacional es la implicación del individuo en sus ocupaciones. Si bien es cierto que gana muchísima importancia en la terapia ocupacional en este tipo de intervención, podría decir, o sea, se podría entender que quizás pierde relevancia nuestro trabajo dentro de una sala. Es quizá una pregunta que ahora mismo surge bastante. Y para mí, desde mi experiencia, sin duda es que no, y que debe de haber tienen que ser complementarias, tienen que ir las dos ligadas. Básicamente porque la terapia ocupacional en sala lo que ofrece es poder trabajar mediante un reto justo y ciertos prerequisitos que se necesitan para luego poder llevar a cabo las actividades de la vida diaria, mientras que trabajar en entornos naturales a la misma vez lo que nos permite es generalizar los aprendizajes, trabajar incluso en situaciones espontáneas que van surgiendo, que van habiendo demandas de la actividad o de los contextos que se trabajan de manera pues, espontánea, que surgen ahí y tienes que ayudar y guiar al niño. Y por supuesto el darle un rol también a la familia dentro de la intervención del niño y que sean parte activa de ello. De hecho, más adelante, bueno, lo veremos que yo me he centrado en entorno escolar porque es el tipo de intervención que se ha realizado, pero bueno, anteriormente incluso con el caso que veremos también fui a la casa y en Avanzo llevamos a cabo todo este tipo de intervenciones, digamos los PIAF también, que es también centrado en el entorno familiar. Por lo tanto, para mí debe de haber siempre una comunicación entre sí, entre estos dos tipos de terapia, ya que siempre que sea un nexo de unión, considero que los beneficios serán mucho más mayores que trabajándolos por separado. Es decir, esto incluso pasa también cuando trabajas dentro de un equipo interdisciplinar. No es lo mismo trabajar de manera individual que trabajar de manera global todas las áreas que componen al paciente o a la persona. Y pues aquí un poco es lo mismo. No es lo mismo trabajar por separado, los prerequisitos o ciertas actividades en entornos controlados, donde tú puedes medir muy bien lo que va a ocurrir o lo que no, a trabajarlos también con un entorno natural. Complementar las dos partes fomenta que el tratamiento sea más global, sea individualizado y se obtengan mayores beneficios. Por eso para mí siempre debe haber tiene que ser un nexo unión. Para ahora entrar en el caso clínico sí que me gustaría hacer pues un pequeño repaso así a grosso modo de lo que es el perfil sensorial en autismo, porque el caso que vamos a ver tiene TEA. No, está claro que no se cumplen todas siempre, no es un manual a rajatabla, pero sí que hay ciertos perfiles, ciertas cositas que se ven que suelen presentar. Y como normalmente suele haber una alteración en la modulación sensorial, he puesto aquí algunas que podemos ver normalmente, que son dificultades para tolerar los ruidos en cuanto al patrón de evitación. Patrón sensitivo, pues el tema de las texturas, el patrón de búsqueda, buscan todo el rato el estar detectando entradas de información sin registrar gran parte, solamente esa deambulación, ¿no? Esa búsqueda constante de estímulos, pero que sin llegar a ser significativo. E incluso también del patrón de registro de que no se dan cuenta de cuando llevan las manos sucias, o están sucios, o no sienten bien, a lo mejor el umbral del dolor lo tienen también o muy bajo o muy alto. También quería destacar con esta diapositiva de que muchas veces nos encontramos dificultades motoras en los niños y vienen de una base sensorial, es decir, si hay un niño que no explora el entorno porque tiene también un patrón más evitativo o en cuanto a lo que es explorarlo corporalmente lo rechaza, eso luego va a fomentar que pueda presentar dificultades en su desarrollo psicomotriz. Entonces, muchas veces podemos encontrar que hay dificultades de control motor o de alguna de manipulación o de destrezas finas y quizás se puede deber principalmente a una alteración sensorial, que la base está ahí, habría que empezar a tratar por ahí.
Entrando ya en el caso clínico de G, os lo presento, y se llevó a cabo junto con la familia el perfil sensorial. De él se extrajo mucha información y aparte se dio una reunión con la familia en la que nos propusieron ellos también sus demandas, las necesidades, y en base a todo ello marcamos luego los objetivos, siempre consensuados con la familia y priorizándolo junto con ellos, pues todo lo que iba a ser el tratamiento. En el caso del G, su perfil sensorial vemos que se encuentra en el patrón de búsqueda, como hemos visto anteriormente, más que los demás, y eso quiere decir que está todo el rato buscando oportunidades para poder estar detectando la entrada de información. Esto se traduce en un niño que no deja de moverse, que toca todo el rato objetos, que hace ruidos con la boca, y todo eso le dificulta muchísimo la atención sostenida a la tarea, el empezar y el acabar una actividad. La atención sostenida no es todo lo buena que se necesita, pero precisamente por eso, porque va fluctuando mucho y está todo el rato en búsqueda. Luego, por otro lado, también detecta más entradas de información en cuanto a ruidos, sonidos, y eso le pasa dos cosas. Focaliza en exceso, es decir, que se centra tantísimo que es muy difícil a veces sacarlo de esa actividad, o incluso por otras veces llega a saturarse y entonces muestra conductas de rechazo, de que le molestan y no los tolera. Y luego, por otro lado, a pesar de que tiene un patrón de búsqueda, de mucho movimiento, cuando lo que he comentado anteriormente, se trata de explorar el entorno corporalmente, por ejemplo, a la hora de jugar, de correr, saltar, muestra un rechazo. Y entonces todo eso luego se ve en que tiene un bajo tono, tiene poco control del tronco, tiene mucha inseguridad en sus movimientos, debido a que hay una inmadurez motriz. Después de todo lo que he comentado anteriormente y hablar con la familia, os he puesto aquí algunos objetivos. Todo esto se empezó a trabajar hace un año. Entonces, bueno, he puesto algunos objetivos de los que hemos ido trabajando. Cuando llegó, pues, por ejemplo, no había un buen contacto ocular, la interacción, él no sabía cómo relacionarse con sus iguales, la conectividad también había que mejorarla, tema motor venía muy flojico, no agarraba siquiera un boli o un lápiz, un lápiz para pintar. Le costaba mucho todo lo que se fueran tareas manipulativas, a la hora de fomentar, a la hora de realizar peticiones, le costaba mucho hacerlas correctamente. Bueno, pues todo eso son cositas que hemos ido trabajando, he puesto algunas y he subrayado todas aquellas las que se empezaron a trabajar en el cole, en el entorno escolar. La planificación de entrenamiento fue esta. Se realiza una intervención en el colegio 2 veces por semana durante 2 horas aproximadamente, en el que se asiste a la asamblea y se asiste luego ya sea alguna actividad en mesa, ya dependiendo, nos van demandando también los profesores según lo que tienen, cuándo podemos estar o cuándo se puede beneficiar más el paciente, el niño, de que estemos nosotros guiándole. Y luego también en el recreo. Entonces se utiliza en la parte de la asamblea, que son momentos en los que él tiene que estar mucho tiempo sentado, junto con una actividad en mesa para que empiece a tolerar los tiempos, y luego también el recreo para la interacción con sus iguales, y luego el trabajo en avanzo 2 veces por semana para trabajar, como he dicho anteriormente, todos los prerequisitos y todo aquello que se necesita, porque por ejemplo si luego queremos que salte con sus compañeros, debe de haber una serie de condiciones y de prerequisitos a nivel motor que él pueda luego interactuar correctamente con ellos. Después de eso, de llevar a cabo ese tratamiento, como he dicho, esa planificación con esos objetivos, se realizó una reevaluación, ¿no? Y os he ido poniendo ahora una serie de imágenes para que veáis cómo se ha trabajado, lo que hemos ido consiguiendo. En sala, por ejemplo, empezamos a incluir el cojín con peso lastrado para fomentar, porque una cosa que no he dicho, que se me ha olvidado, es que al niño le ayudaba mucho a inhibir su sistema nervioso el tacto profundo. Por lo tanto, lo utilizamos en el cole, en las horas de la asamblea,
que tuviera algo que le ayudase a mantener la postura y a no estar todo el rato pues, levantándose, se desregulaba muchísimo anteriormente, entonces todo esto le ayudaba mucho a regularse. Le introduje el cojín lastrado, el mordedor también, así como una agenda de anticipación en la que él, cada cosa que iba consiguiendo, como veis, se va subiendo, ¿no? Entonces, cuando toca, él lo lee, cuando termina, lo sube y lo cierra. Entonces, le decimos fin, ahora toca y pasamos a la siguiente, de manera que hay una anticipación, pero también hay un empiezo la actividad y la acabo. Todo esto también, como nos ayuda a regular el sistema nervioso, nos ayuda a favorecer la conectividad al medio y así fomentar la aparición de respuestas adaptativas que ya iremos viendo ahora más adelante, pero incluso aquí ya el hecho de que pudiera aguantar toda la asamblea sentado y participando cuando le tocase y el ser capaz de levantarse, colocar su nombre y volver a sentarse ya de por sí era un cambio y era otro tipo de respuesta mucho más adaptada al contexto que anteriormente. Luego también fomentar peticiones espontáneas también se ha conseguido una mejoría. Por ejemplo, a la hora de pedir las letras o pedir los colores, ya lo hace correctamente. Se ha potenciado también la fuerza de las manos, ya es capaz de agarrar los lápices de colores, de pintar, incluso de coger plastilina, quitar trozos, de coger pegatinas, de quitar las pinzas. Todo eso anteriormente no podía, no tenía fuerza suficiente en las manos. Y todo esto también, junto con lo que he dicho anteriormente, permite también aumentar la atención sostenida e incluso la atención compartida con sus iguales, porque el trabajo es en la mesa con sus compañeros, se van compartiendo también los lápices. Luego en sala he puesto algunas imágenes de lo que trabajamos. En la primera podéis ver cómo estamos trabajando en prono, trabajamos todo el tema del tronco, la cintura escapular, el ser capaz de buscar también. A él le gustan mucho los números, entonces utilizamos todo ese tipo de actividades para trabajar a través de su motivación. A la misma vez, lo mismo con el columpio, todo esto también con lo que se pretende es potenciar el tono muscular a la misma vez que utilizamos elementos reguladores. También fomentar la conciencia corporal, por ejemplo, en la imagen que sale mi compañera con el espejo, se está trabajando eso, pero a la misma vez también se está trabajando la disociación de dedos, potenciar también la fuerza de los mismos, porque obviamente para poder conseguir agarrar un lápiz, previamente hemos tenido que ganar fuerza de por sí en los dedos, no podemos directamente ir a darle un utensilio. Y luego también mejorar la estabilidad cinturoscapular, como he dicho anteriormente. Y luego en la última imagen sale él escribiendo la palabra en la pizarra, que ya lo hace súper bien. Y luego también, por ejemplo, el hecho también de guiar y fomentar la interacción con sus iguales, como he dicho anteriormente, que es otro objetivo. Aquí sale haciendo una actividad que hizo con sus compañeros del Día de la Paz, el Carnaval, incluso las actividades que tiene fuera, que son excursiones fuera del colegio. En sala lo que hacemos es una anticipación y una aproximación de lo que va a hacer al día siguiente, con pictogramas, con juegos, le explicamos lo de los coches, el taller, para que luego al día siguiente la actividad sea más significativa para él. Y ya está, es verdad que mi experiencia, por lo que yo he podido ver y comprobar, sí que quiero resaltar y que os quedéis por lo menos con la idea de que unir estos dos tipos de terapia siempre será más beneficioso y se va a conseguir alcanzar mejor los objetivos que si lo trabajásemos individualmente. He puesto aquí una frase que a mí me gusta mucho de hacerse y llegar a ser son parte integral de la filosofía de terapia ocupacional. Y si tenéis alguna duda, me queréis comentar cualquier cosa, os dejo mi correo electrónico. Y así como, bueno, os dejo en redes el nuevo centro también que acabamos de abrir y en el que ahora mismo yo también estoy allí trabajando, por si os queréis pasar y echarle un vistazo. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a ti, Marta, por tu exposición. Muy interesante el caso clínico de un paciente pediátrico con TEA, la verdad, un abordaje muy interesante y lo dicho, con un enfoque práctico que para muchos compañeros que nos están viendo posiblemente les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias, Marta. Pues a vosotros.
A continuación, le vamos a dar paso a Almudena. Cuando tú quieras, puedes compartir pantalla. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Vale, voy a ver si soy capaz de hacerlo. A ver. Sí, ¿verdad? Vale. Se ve, sí. Vale, perfecto. Vale, pues como Rubén ha comentado, soy Almudena Campillo, soy psicóloga sanitaria infantil, que bueno, estoy ejerciendo ahora mismo mi actividad tanto en consulta privada como en la clínica Avanzo. Y lo primero que quería hacer era agradecer a Rubén y a todo el comité organizador el hecho de que me dieran la oportunidad de poder hablar de la importancia que es de detectar, bueno, de hablar de los problemas de salud mental que están habiendo, de la importancia que es detectar esas señales de alerta o esos indicadores que nos pueden alertar de que hay problemas de salud mental en la población infantil. Vale, Save the Children en 2021 realizó un informe donde ha sacado como conclusión que ha habido un aumento del 1 al 4% de trastornos mentales en niños y adolescentes entre 4 y 14 años y aumentando los trastornos de conducta del 2 al 7%, si lo comparamos con los datos del 2017. Aquí tenemos que tener en cuenta que se mete la pandemia y la pospandemia. Vale, muchos de estos problemas o trastornos psicológicos se está observando que se detectan de manera tardía y esto dificulta que estos niños o adolescentes reciban un adecuado tratamiento, provocando una cronificación y un empeoramiento de esos síntomas. Las primeras manifestaciones es muy importante tener en cuenta que se suelen dar bien con problemas conductuales o de manera somática o psicosomática, y esto hace que sean los padres los que acudan de manera temprana a los servicios de pediatría o neuropediatría. Por lo tanto, es muy importante que estos profesionales aprendan a detectar cuáles son esas señales de alarma que nos pueden indicar que hay presencia de un mal funcionamiento a nivel de salud mental o índice de trastornos psicológicos. A mí hay una parte que me gusta mucho y siempre la resalto, y es recordar que las etapas iniciales del neurodesarrollo, es decir, la etapa de la infancia, es determinante para el desarrollo posterior de esos niños y adolescentes. Vale, por lo tanto, ¿qué entendemos por salud mental y sobre todo salud mental en infancia y adolescencia? Pues bueno, entendemos que la salud mental es un estado de bienestar que hace posible que los niños y adolescentes tengan un desarrollo pleno a nivel emocional, cognitivo, psicológico y social. Y esto va a permitir que estos niños participen de manera activa en la sociedad, influyendo en la manera que tienen de pensar, sentir y actuar. Por lo tanto, estar mentalmente sano en la infancia implica que los niños alcancen indicadores de desarrollo y emocionales, así como tengan o aprendan destrezas sociales saludables y tengan unas adecuadas habilidades de resolución de conflictos que le ayuden a enfrentar los problemas en su día a día. La Organización Mundial de la Salud mete el bienestar mental como una parte integral o fundamental de la salud general. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si no hay salud mental o bienestar emocional, peligra la salud general. Vale, no sé si conocéis la torre del Jenga o el juego del Jenga, y a mí me gusta mucho utilizarla para explicar cuáles son los pilares principales de la salud mental. Este juego consiste en unas piezas de madera que, si todas están ubicadas en su sitio y están bien colocadas, forman una torre estable y una torre fuerte. ¿Cuál es el problema? Que si a esa torre empezamos a quitar piezas clave o piezas que están en la base, la torre pierde estabilidad y llega a caer. Y esto podríamos entenderlo como que pasa lo mismo como en la salud mental de los niños, es decir, necesitamos que los niños y los adolescentes tengan unos pilares fundamentales que estén funcionando bien para permitir que tengan un adecuado desarrollo posterior. Dentro de esos pilares encontramos un adecuado funcionamiento sensorial y motor, necesitamos una buena salud física y buenos patrones de sueño y una buena higiene de sueño, buena alimentación, una adecuada autonomía y un buen funcionamiento emocional, académico y social, así como un adecuado nivel conductual, es decir, una conducta que se adecue a los diferentes contextos y niños pues, que tengan también una regulación a ese nivel. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para que sean unos pilares fuertes? Necesitamos que haya una buena base y un buen desarrollo
en las primeras etapas del niño y que hayan una buena salud mental. Vale. Por otro lado, creo importante hacer una delimitación conceptual entre lo que es normal y lo que es una alteración psicológica, ¿vale? Por normalidad podemos entender como ese funcionamiento del niño que se va desarrollando en función de los hitos del desarrollo, esos hitos que vienen marcados y que todos conocemos. Sin embargo, una alteración psicológica sería aquella manifestación a través de la conducta principalmente de una disfunción en el funcionamiento normal del niño, que no se puede atribuir a causas biológicas. Y aquí quiero resaltar la parte de esa manifestación de conducta, es decir, hay muchos trastornos mentales o muchos problemas psicológicos que en la infancia se muestran a través de problemas de conducta. Ya muchas veces que pasan desapercibidos porque entendemos, por ejemplo, que una depresión, si tomamos como ejemplo una depresión en los adultos, ¿no? Pues pensamos que los niños también tienen que tener una conducta de tristeza, dejar de hacer cosas, ¿no? Y sin embargo hay muchas veces que los niños esos síntomas depresivos lo muestran con problemas conductuales. Vale. Por otro lado, sí que quería hacer una distinción y mostrar un poquito qué eran los factores de riesgo, los factores protectores y las señales de alerta. Vale, por factor de riesgo entendemos todas aquellas circunstancias, tanto del niño como de su entorno, que pueden derivar o que conllevan una mayor probabilidad de que aparezca un trastorno mental o un problema psicológico, si se compara con la población en general. Sí que tenemos que tener en cuenta que para que aparezca un problema mental o un problema psicológico necesitamos la unión de varios factores de riesgo, es decir, un único factor de riesgo no va a provocar que aparezca pues una alteración en su salud mental. Por otro lado, dentro de los factores protectores encontramos aquellos factores tanto personales como ambientales que sirven como amortiguadores para padecer o que reducen el riesgo de padecer un trastorno mental o un problema psicológico. Y las señales de alerta son aquellos síntomas o esas manifestaciones que aparecen en una determinada edad y que nos tienen que hacer pensar que hay una alteración en el funcionamiento del niño y que probablemente haya un problema a nivel psicológico. Vale, aquí no voy a hablar de todos los síntomas o todos los signos de alerta, sí que lo he agrupado por áreas de desarrollo y funcionamiento. ¿Vale? En negrita he subrayado esas conductas que nos indican trastornos mentales graves, como puede ser autismo, psicosis infantil o trastornos generalizados del desarrollo, ¿vale? Entonces, bueno, dentro del área conductual nos deben hacer pensar que hay alteraciones o hay un problema psicológico, aquellos niños o adolescentes, por ejemplo, que vengan con conductas de autolesión, que los padres digan que son niños que deambulan sin ningún tipo de meta, que se frustran continuamente hacia los cambios o que no toleran muy bien la frustración, niños, por ejemplo, que tienen inhibición conductual, es decir, que tardan mucho en responder o que no responden, niños que se asustan mucho de manera exagerada con personas que son desconocidas, niños que tienen, por ejemplo, problemas a la hora de controlar los impulsos, ¿vale? Por otro lado, a nivel de esos signos que nos tienen que alertar de que hay problemas en el desarrollo, ya sea del lenguaje, psicomotor o cognitivo, son, por ejemplo, pues ese retraso en la adquisición del lenguaje o ese retraso psicomotor, esa ausencia, ¿no?, de querer comunicarse, esos niños que es como que no tienen ninguna intención de querer comunicarse, retraso en el control de los esfínteres. Por otro lado, en relación al juego, esos niños, por ejemplo, que tienen más de 3 años y no han desarrollado o no tienen juego simbólico, que no juegan, ¿vale? Tienen una inhibición en ese aspecto, que tienen un juego estereotipado, que no permiten que nadie se meta en su juego, o, por ejemplo, que últimamente está apareciendo mucho, niños que tienen un juego muy sangriento o muy agresivo, ¿vale? En relación a la alimentación, y esto es un tema que está preocupando mucho, es importante prestar atención a esas demandas cuando vienen los padres y nos dicen que su niño o el adolescente, ¿no?, está dejando de comer, ha disminuido la ingesta de alimentos o está restringiendo determinados alimentos o que está diciendo que no quiere comer esto porque no es sano y quiere tener una dieta sana, ¿vale? Porque eso nos debe alertar de que, bueno, están empezando a haber creencias un poco relacionadas, ¿no?, pues con la imagen corporal y eso puede derivar en trastornos de la conducta alimentaria.
o, por ejemplo, esos niños que rechazan comer determinados alimentos por problemas sensoriales, ¿no? O esos niños que utilizan el vómito como algo instrumental, es decir, niños que se frustran mucho, no están controlando bien la emoción o quieren intentar conseguir lo que ellos quieren y entonces recurren a ese vómito fácil. Niños, por ejemplo, que hay que forzarlos a comer, ¿vale? Que es verdad que aunque estén dentro pues, de esos percentiles, sí que es verdad que hay que prestar atención a cualquier cambio o a cualquier signo que nos alerte de que pueda haber una alteración en ese funcionamiento. Por otro lado, también alteraciones o dificultades, por ejemplo, en relación al sueño, es decir, niños que le cueste mucho trabajo dormirse, que tengan muchos despertares, niños que estén durmiendo todavía con los padres cuando tienen una edad avanzada, niños que lloren todas las noches cuando tengan que irse a dormir, tengan pesadillas, ¿vale? O, por ejemplo, las famosas manifestaciones somáticas, que estas son las que normalmente los pediatras suelen recibir en consulta, pues quejas continuas de dolores de cabeza, cefaleas, vómitos, dolores de barriga, ¿no? Que por muchas pruebas que se le hacen no llegan a encontrar un origen biológico o un origen médico que les indique de que está habiendo problemas. O, por ejemplo, niños que están teniendo alteraciones del control de esfínteres, es decir, encopresis o enuresis secundarias que aparezcan que no sepamos muy bien cuál es el origen, ¿vale? Por otro lado, también hay que prestar atención a esos síntomas o a esos signos depresivos, es decir, niños y sobre todo adolescentes que vengan con apatía, con tristeza, ¿no? Que estén desmotivados, que suelan, por ejemplo, presentar problemas de irritabilidad, que estén perdiendo peso, que tengan una alteración en el sueño y sobre todo prestar mucha atención a esas ideas de muerte, a esas ideas suicidas, ¿vale? También a las autólisis que puedan presentar. Y por último, también podemos encontrar signos de alerta relacionados con miedo, con problemas de ansiedad. Pues, por ejemplo, niños que tengan una ausencia de contacto visual, que no se rían, que estén completamente aislados o que no tengan ningún tipo de interés en relacionarse con compañeros o hacer actividades a nivel social, que tengan fobias graves o raras, ¿no? Que estén llevando a cabo conductas de evitación para evitar enfrentarse a situaciones que le dan miedo, una timidez excesiva, ¿vale? Entre otros. Por tanto, es muy importante destacar el papel primordial que cumplen los profesionales de atención primaria. ¿Por qué? ¿Por qué tienen un papel muy importante? Pues básicamente porque son los primeros profesionales que recogen las demandas y las preocupaciones de los padres. Los padres no acuden primero a un psicólogo, acuden pues, a ese pediatra, a ese médico de cabecera a informar de la situación actual del menor. ¿Vale? Y a veces también son los únicos profesionales que atienden al niño y a la familia desde los primeros años de vida. Entonces pueden ir viendo también la evolución que ese niño o esa niña está teniendo y ver también un poco si las conductas que están teniendo son normales de su funcionamiento o están presentando un cambio en su patrón. Por lo tanto, es fundamental el papel porque pueden detectar y prevenir la aparición de problemas psicológicos, pues por eso, por lo que acabo de comentar, pues porque son los primeros profesionales que recogen esas demandas. Por lo tanto, es muy importante que los pediatras, los médicos de familia, incluso enfermeros, tengan una buena formación para detectar de manera temprana, ¿no? Pues esos trastornos mentales en la etapa infanto-juvenil. Aquí pongo varios recortes de noticias, ¿no? Que salen continuamente, pues desde UNICEF, desde el Grupo de Trabajo Multidisciplinar sobre Salud Mental Infanto-Juvenil. En 20 minutos, ¿no? Todos nos alertan de que está habiendo un aumento después de la pandemia de los trastornos mentales en la infancia y adolescencia, principalmente de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, ideas de suicidio, ¿no? Incluso suicidios que se llevan a cabo. Aquí, por ejemplo, El Mundo publicó que en 2021 22 menores 22 chicos de menos de 15 años se habían quitado la vida. Entonces, creo que hay algo que se nos está escapando y creo que deberíamos de realizar pues esa intervención temprana para evitar que estos problemas se cronifiquen y vayan a más.
Y aquí en La Vanguardia se publicó y me pareció muy interesante que en el País Vasco se está llevando a cabo un cribado pionero para detectar depresión en los adolescentes. Y este cribado lo llevan los médicos de atención primaria, ¿vale? Y en función de la puntuación que aparece en ese cribado se deriva directamente a salud mental. Es decir, no se espera que sea el padre el que avise de que el menor está teniendo conductas significativas para derivar a salud mental. Por tanto, y a modo de conclusión, es importante destacar que casi la mitad de los problemas de salud mental aparecen en la infancia o en la adolescencia, por lo tanto, el diagnóstico y el tratamiento en esta etapa pronostica pues el desarrollo de esa enfermedad posterior, ¿vale? Los casos de ansiedad, depresión y el TDAH han aumentado de manera significativa desde 2019 y sobre todo los comportamientos suicidas, que han aumentado hasta un 59%. El abordaje en salud mental infanto-juvenil siempre tiene que ser interdisciplinar y se debería de ser un poco como una red de trabajo donde se tenga en cuenta a los profesionales de salud mental, a los psicólogos, los médicos, los pediatras, los enfermeros. También es importante que los pediatras y el personal de atención primaria conozcan y detecten los problemas de salud mental para evitar que se cronifiquen. Y por último, que es necesario que se empiecen a crear screening, ¿no? Que ayuden a estos profesionales a detectar pues, esas primeras señales de alerta, ya sea trastornos emocionales como trastornos de alimentación, para poder derivar de manera temprana a salud mental. Aquí os dejo las maneras que tenéis de contactar conmigo. Si alguien necesita más información, puedo pasar la presentación también para que tengáis un poco todos los indicadores. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Almudena. Muy interesante esta actualización en salud mental, la verdad, imprescindible para todos nosotros los sanitarios que tratamos con población infantil, con pacientes pediátricos en general. De verdad, muy, muy interesante. Gracias. Ya por último, María José, es tu turno. Sí, es mi turno. Vamos a ver si todo funciona. Vamos a por ello. Venga. Comparto pantalla, ¿verdad? A ver si así... ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues hola a todos, buenas tardes. Yo soy María José Sesma, soy directora de Avanzo, donde trabaja Almudena y Marta, mis compañeras. Soy psicóloga, logopeda y especialista en neuropsicología. He aprovechado la oportunidad que me daba el Congreso para hablar un poco de la estructuración del centro, porque muchas veces hablamos, fijaros, Almudena sí nos ha hecho un repaso fantástico a nivel de psicología infantil, y Marta también como terapeuta ocupacional, pero lo que es la gestión de un centro donde trabajan varios profesionales relacionados todos con la salud infantil, quizás es importante ver cómo se organiza, cómo lo podemos hacer el enfoque correcto, ¿no? Nosotros en Avanzo lo que hacemos, y es todo lo que va a la charla de hoy, intentar darle el enfoque holístico como equipo transdisciplinar dirigido a una población infantil, ¿vale? A partir de aquí, cuando yo me refiero a un enfoque holístico, lo que quiero dar a entender es que, por supuesto, dentro del neurodesarrollo de un paciente pediátrico, lo fundamental es ver todas sus áreas de desarrollo. No podemos fijarnos solo en aquellos síntomas clínicos con los que pueden venir los padres o la demanda que puedan tener en un momento determinado, incluso cuando nos vienen derivados de los profesores o los pediatras, como tienen que ser. Creo que nuestra obligación como profesionales sanitarios es poder tener una visión global de ese niño, ¿no? Y ahora vamos a ver exactamente qué me refiero con global holístico, donde el todo es mayor que las partes, nos da mucha más información. Aquí fijaros que cuando pongo este cuadro, bueno, a mí me gustan mucho estas imágenes porque realmente el detalle me ayuda, que sería el síntoma por el que el niño viene, pero si no veo el todo, no sé de qué estoy hablando o no puedo llegar a la causa concreta que está, perjudicando o favoreciendo o alguna alteración dentro del neurodesarrollo. Aquí lo que comentaba antes Marta, lo que he querido es realizar cómo trabajamos nosotras en Avanzo. Damos importancia al contexto clínico, por supuesto, que es la valoración que hacemos los profesionales sanitarios, todas las áreas de desarrollo del niño, pero también asociado a los contextos naturales que debemos de valorar y atender
porque nos dan una información muy valiosa, sobre todo a nivel de autonomía, de conducta del niño y de posibles causas. Y todo ello nos permite realizar un diseño de intervención que realmente favorezca la consecución de los objetivos clínicos, mejorar la autonomía y, por supuesto, llegar a la funcionalidad, que es en distintos trastornos, sobre todo tipo TEA, de enfermedades raras, etcétera, lo que buscamos, ¿no? Lo que pretendemos, la funcionalidad del niño en su día a día. Cuando hablamos del contexto clínico, por supuesto, todos en general, supongo que los que me estáis escuchando, valoramos todas las áreas de desarrollo, para mí las 5 importantes, y cada una de ellas se podría desarrollar muchísimo, ¿no? Dar mucha información. Dentro de lo cognitivo estamos los neuropsicólogos que trabajamos mucho esa parte y valorar... Disculpa, María José, perdona un momentito. Sí. Es que no se ven las diapositivas. Se escucha bien, pero las diapositivas no aparecen. Creo que a lo mejor tienes que darle a modo presentación. ¿Qué me dices? ¿Vale? ¿No las estáis viendo? La vemos como muy general. La vemos, pero no la vemos pasando una con otra. Pues no sé. A ver, ¿pero dónde tengo que darle entonces? En modo presentación estaba, yo la tenía toda la pantalla grande. Por eso no sé. A ver, ¿estamos aquí? ¿La veis ahora? Se ve, pero se ve como pequeño. No se ve. No se ve. Pues yo tengo la pantalla completa, solamente la presentación. A lo mejor es que no he compartido correctamente. Exactamente, lo único que podemos hacer para probar es dejar de compartir. Venga, vale, y dejo de compartir. volver a compartir, pero en la tercera opción, en la que pone pantalla completa o toda la pantalla. Es que no sé, a cada persona le sale de una manera. A ver, permitir compartir ventana. Compartir pantalla. Vale, pantalla. Le he dado ventana igual, puede ser eso. Sí, toda la pantalla. A ver si ahora... espera. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues lo lamento. No te preocupes. Bueno, nos quedamos aquí, nos quedamos en las 5 áreas de desarrollo. Evidentemente, cada uno de los profesionales que podáis estar viendo dentro de vuestra área, tenéis claro cuáles son las valoraciones o los objetivos que veríais en la evolución de los niños, ¿no? Tanto en lo cognitivo, pues ahí nosotros trabajamos mucho la parte de atención, de conexión con el medio, la parte de las funciones ejecutivas, la parte de la comprensión del lenguaje, la comunicación del niño, en fin, la emocional, por supuesto, ¿no? La relación con la vinculación que tiene. Estamos hablando de población pediátrica. Entonces, para mí, es atención temprana de 0 a 6 años y es muy concreta. La parte sensorial también, por supuesto, cómo procesa la información sensorial, es muy a tener en cuenta, cada vez la tenemos más. La motora, el desarrollo psicomotor, es evidente que según las áreas que haya evolucionado el niño, nos va a dar un patrón y dónde se encuentra. Es fundamental para la socialización, que el niño se desenvuelva bien motóricamente también, a nivel cognitivo. En fin, que todas las áreas conjugan lo que es realmente el desarrollo del niño, ¿no? Que tenemos que valorar. A ver, espera un momentito. Porque el foco de la intervención... En el contexto clínico, cuando lo valoramos, que son las anteriormente expuestas, vemos el desarrollo emocional, la integración sensorial, el desarrollo psicomotor, cognitivo, la adaptación y la autonomía y el desarrollo social. Está claro que para poder hacer una buena intervención tenemos que realizar inicialmente una evaluación. Y nosotros lo hacemos tanto a nivel de objetivo, como valorando cómo se comporta en el primer día con los padres, luego en sala, que obtenemos información del colegio, información de la familia y así valoramos también el contexto social y el contexto más natural del niño. Luego están las pruebas psicométricas, por supuesto, la valoración y la comprobación de por dónde andamos, la línea base, estableciendo una línea base que nos permita realizar un diseño de intervención lo más adecuado posible, valorando la funcionalidad y los contextos en los que desenvuelve el niño, ¿vale? Nosotras, en Avanzo, por supuesto, somos un equipo multidisciplinar en el sentido de que tenemos distintos especialistas. Tenemos neuropsicólogos, psicólogas, logopedas, terapeuta ocupacional y fisioterapia pediátrico. ¿Qué ocurre? Que la intervención la hacemos desde el ámbito transdisciplinar. Eso para nosotras es fundamental. Yo entiendo que como directora del centro es lo que nos da el plus de poder conseguir objetivos de manera mucho más rápida y además más interiorizada, con un procesamiento más que perdura más en el tiempo, digamos, ¿vale?
Cuando hablo de transdisciplinaridad, lo que indico es que el equipo va a poder trabajar de tal manera que no se sume la intervención de cada uno por separado, sino volvemos al holístico, ¿no? al global. Los resultados son de todo, es mucho mayor el todo que las partes. Y eso es lo que yo quería comentar sobre todo ahora, ¿no? Dentro de la intervención multidisciplinar estamos acostumbrados a ver diferentes profesionales sanitarios que intervienen cada uno detectando, evaluando y planificando desde sus conocimientos y desde sus áreas. Poseen conocimientos específicos propios de su especialidad, por supuesto, que para eso nos hemos preparado cada uno en lo nuestro, y comunican al equipo sus objetivos de intervención y valoran la evolución del paciente desde sus propios objetivos, ¿vale? Entonces, yo tendría la visión que así, tal y como lo hemos visto, sería el equipo multidisciplinar. Cada uno aporta a la intervención del paciente sus objetivos dentro del área y trabaja teniendo en cuenta qué quiere mejorar, ¿no? Qué necesidades tiene ese niño y qué quiere mejorar él, ¿vale? Hasta ahí todo sería correcto. Sin embargo, si tenemos una visión transdisciplinar, es decir, dentro de un equipo de distintos profesionales sanitarios trabajamos en la comunicación, el profesional aporta entonces sus conocimientos en la búsqueda de objetivos comunes, con lo cual ya esto se modifica. No tenemos objetivos individuales de áreas, sino objetivos comunes de intervención. Valorar la intervención de otros compañeros como medio de avanzar en sus propios objetivos. Conoce y comprende el propósito de técnicas y estrategias de otros profesionales y áreas de intervención del equipo. Adopta objetivos transversales comunes. Esto también se va desarrollando y es muy, muy importante. Y se observa al paciente como un todo. Se prioriza autonomía y funcionalidad. Entonces, volviendo a la anterior, a la que hemos mostrado antes, fijaros que ahora cambiaría, los objetivos están en el centro, se comunican todos. Quiere decir que el equipo trabaja en conjunto, aportando y creciendo mutuamente, con lo cual cada uno de su área, no porque no podemos saber de todo, cada uno de la nuestra, pero conocemos la intervención de mis compañeros, cuáles son sus objetivos, de qué manera o estrategia los pueden conseguir. Yo antes estaba leyendo en el chat cómo a Marta le ibais preguntando de qué manera se podía tener más relajado al niño o le preguntabais también, había, me parece, un fisio que quería hacer... trabajar emociones en grupo y claro, le dificultaba el saber cómo gestionar aquello. Está claro que los compañeros dentro de un equipo multidisciplinar, si hace un abordaje transdisciplinar, pueden ayudar al compañero a mejorar distintos aspectos que le puedan venir bien para conseguir sus propios objetivos, ¿entendéis? Es decir, es un enriquecimiento mutuo. Se pueden compartir sala, trabajar conjuntamente, trabajar lo cognitivo y lo motor, trabajar la sensorial y lo cognitivo al mismo tiempo. Vamos adaptando posicionamientos comunes, con lo cual conseguimos mucho antes los objetivos y de una manera más funcional, ¿vale? Es muy importante esta forma de intervención porque realmente nosotros, yo a lo largo de mi experiencia, que ya de muchos años, sobre todo en Avanzo, lo que notamos es esa capacidad de resultados. Más o menos pueden llevarse a unos otros, pero con mayor rapidez y sobre todo se sostienen en el tiempo, porque también, como ya veréis, como hemos hablado de los contextos naturales, introducimos como un factor fundamental la intervención en contexto natural. Fijaros, los contextos naturales, que en este caso sería la familia y el colegio o la guardería o la escuela infantil, como ha dicho Marta, que nos trasladamos a los centros educativos también para poder facilitar la integración de niños con algún tipo de trastorno dentro del día a día de su aula. Lo que es muy importante cuando yo gestiono la familia al inicio del tratamiento, en este caso, que es cómo ven la familia, cuáles son sus necesidades, cuáles son realmente sus objetivos, porque pueden tener nosotros como profesionales podemos tener los nuestros, pero ellos en el día a día, en su funcionalidad diaria, pueden tener unas necesidades que no somos capaces de ver, ¿vale? Por eso nosotros realizamos el mapa familiar, por ejemplo, en el que vemos los apoyos que tiene la familia, con quién cuentan para poder, pues bueno, acercarse a las terapias, ir al colegio, un desahogo familiar, ¿no? Con qué cuentan. Valoramos también incluso si es de la madre, del padre, valoramos en los contextos escolares, si hacen extraescolares, con quién van, dónde van y qué realizan. Y también, muy importante, valoramos todos los profesionales que están relacionados con el niño, bien sean médicos o educativos. Si son médicos, a dónde acuden, qué citas tienen, revisiones, diagnósticos, e intentamos mantener contacto con todas las personas involucradas en el tratamiento de nuestro paciente y así coordinar
ponernos de acuerdo, por supuesto, con todos y coordinar, si puede ser, la intervención teniendo en cuenta todas estas pues casuísticas que tiene cada paciente, ¿vale? De aparte de a nivel familiar, como os he dicho, determinamos también lo que es el entorno escolar. Es muy importante porque el profesional educativo, el tutor, que es la persona que más trato tiene, y también los PTs, sabemos, y ALs de los centros educativos, muchas veces pues tienen conocimientos, pero les falta saber manejar, por ejemplo, como decíais, un niño que no atiende en el entorno escolar, de infantil, que se pierde mucha información, siendo que es un niño con capacidad, no está aprendiendo. Bueno, vemos cómo regulando a lo mejor la entrada sensorial mejoramos la concentración del niño. Es decir, el criterio de cómo intervenir allí lo tenemos en el área clínica, es donde vemos las necesidades, trabajamos la forma que mejor le viene a este niño, porque no se puede hacer que todos sean iguales. Tenemos que ver qué necesidades presenta cada paciente. Una vez las detectamos, podemos tener estrategias de intervención concretas y específicas que podemos trasladar en el entorno tanto familiar, por supuesto, como escolar. Eso es muy importante porque muchas veces los padres nos llegan inicialmente con dame, ¿qué hago? ¿Cómo lo hacemos? Dime qué. Bueno, primero hay que conocer siempre al paciente y sobre todo si es a nivel sensorial, si es un niño TEA, por ejemplo, nos llevará un tiempo conocer qué estímulos reacciona mejor, cuáles no, su percepción, su respuesta, y todo eso hay que respetarlo en la intervención. Bueno, en general, es lo que os he comentado. Creo que la integración de ambos ámbitos, tanto el clínico como el contexto natural, la integración es lo que nos ayuda a tener mayores resultados. Es lo que nosotras trabajamos de la manera que más, como intervenimos en Avanzo, y esto nos permite, evidentemente, valorar en cada momento, ir ajustando las necesidades del paciente, ¿vale? Según también su propia evolución. Por eso yo quería dejar hoy clara que para nosotras es la coordinación de ambos. No podemos ver la intervención solo en el entorno natural si no hacemos una intervención, preparamos al niño para que pueda tener estrategias a los padres y los niños que puedan ir integrando la información que queremos hacer con ellos, evolucionando y dándole la capacidad de poder absorber luego los aprendizajes y desenvolverse correctamente en los entornos naturales, ¿vale? Y luego la coordinación con todas aquellas personas que tienen que ver en el desarrollo del niño, tanto sea la familia como en el entorno escolar. Y asimismo, favorecer que la familia tenga un papel fundamental en la toma de nuestras decisiones, determinando cuáles van a ser los objetivos a conseguir partiendo de sus necesidades y no solo de las nuestras, ¿vale? Conjugando todo esto, pues intentamos ayudar a nuestros pacientes en el momento que llegan a Avanzo. Pues agradecer mucho vuestra atención y, como ha dicho Marta, pues aquí nos podéis contactar en Avanzo y en Neuroavanzo, que estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María José, por tu presentación. Muy interesante. Muchísimas gracias. Pues a continuación vamos a pasar al debate, ¿vale? Hay varias preguntas por aquí por el chat que están llevando a cabo. Si os parece bien, va a comenzar primeramente Marta. No sé si has leído las preguntas. ¿Sí? Vale. Sí, Pues, no sé si contestarlas por el chat o digo, bueno, me espero, pues ¿sabes? lo Yo hacemos prefiero hablar y soltarme. sin problema, claro. Vale, pues a ver, una que he leído que era acerca de cómo exactamente el cojín lastrado y qué usos principales tiene. En este caso introdujimos un cojín, en sí un cojín porque era más funcional y además le dimos forma de animal para que también el niño lo acogiera mejor. Puede ser cojín, puede ser manta, el caso es que lleve un peso que nunca puede ser el 10% del peso del niño y que nosotros incluso recomendamos a los familiares, si lo quieren hacer, que lo pueden hacer incluso rellenándolo de legumbres secas, de arroz, cosas así, o se puede comprar, que hay muchas páginas web en donde ya te lo puedes comprar, pero ahí es un peso un poco más estándar. Entonces, bueno, ya te digo, sea cojín o sea manta, lo ideal es que se lleve el peso y sea esa cantidad. Y luego los principales usos viene sobre todo para niños que toleran el tacto profundo. Entonces eso le ayuda mucho a inhibir el sistema nervioso y a calmarlos. Hay niños que son todo lo contrario, entonces por eso es muy importante fijar bien y ver bien el perfil sensorial de cada niño y en base a eso coger unas estrategias u otras.
no son generales y unas funcionarán más y otras funcionarán menos. Pero bueno, en base a un perfil te puedes hacer una idea de qué es lo más recomendable. Si tolera el tacto profundo, se puede utilizar para inhibir el sistema nervioso y ayudarle a regularle y ayudar a una mayor conectividad al medio. Y eso al final, mayor conectividad, quiere decir mayor atención, mayor probabilidad de que aparezcan respuestas adaptativas. ¿Vale? Imagínate que en el caso de que no tolerase el cojín lastrado, habría, por ejemplo, que ver si tolera el movimiento lineal, que es otra manera de inhibir el sistema nervioso. En fin, que normalmente la propiocepción siempre se utiliza, y en este caso cojín lastrado de propiocepción, se utiliza para eso, para la inhibición y para la regulación. Espero haber resuelto la duda. Por ejemplo, bases de escayola y eso no lo recomendarías quizás, ¿no? Para inicialmente. Bases de escayola, asientos moldeados y demás, no. Eso es distinto. Es que eso realmente, hablamos ya de posicionamiento, ¿no? Claro, por eso. Claro, eso es distinto. En cuanto al cojín, es únicamente una estrategia sensorial para que ese sistema nervioso, que en ese momento está muy irregulado, le ayude a calmarlo y le ayude a centrar y a focalizar mejor la atención a alguna tarea o alguna actividad que se está haciendo en ese momento. ¿Vale? De acuerdo, comprendido. Muy bien, muchas gracias. Nada. Vale, te preguntan a continuación, lo habrás leído también. Nada, pues si quieres contestar para el tema de déficit de atención en niños con TEA. Vale, igual. Habría que ver si ese déficit de atención se debe a, como yo he dicho anteriormente, que es un niño que está todo el rato, tiene un registro, un perfil de búsqueda, que no discrimina estímulos y está todo el rato en mucho movimiento, que entonces se debería ver qué estímulos, qué estrategias le regulan. Lo primero de todo, sobre todo con niños con TEA, es regularlo. Porque si un niño no está regulado es imposible que puedan haber respuestas adaptativas y es muy difícil que él podamos luego trabajar los objetivos, porque si necesitamos una conectividad al medio. Entonces, lo primero de todo es regularlo. Hay que ver cómo y empezar por ahí. Si, por ejemplo, es un niño que le regula el movimiento lineal, quizás un motor corto en el que sean de 3 pasos y varios de ellos lleven, por ejemplo, un columpio o lleve una cama elástica. Y entonces se hacen 3 pasos y tiene que hacerlo 3 veces, ¿no? Objetivos cortos que pueda cumplir y poco a poco luego ir aumentándolo, pero siempre a través de todo aquello que le regula, porque eso hará que haya más adherencia a ese momento a la actividad. ¿Vale? Pues si ponemos cosas aleatorias o una actividad, yo quiero trabajar, no sé, el que coja ciertas figuras geométricas y las coloque en un sitio o que lleve algo en concreto a un sitio, lo coloque, pero ese niño no hay atención, no hay regulación, no lo va a hacer o si no le interesa ni siquiera. Entonces hay que jugar mucho siempre con la motivación y la regulación. Él tiene que querer hacerlo y además es que, por ejemplo, eso si se refiere al tema del perfil o de una alteración sensorial. Que he tenido niños así y yo he trabajado así y al final poco a poco hemos ido aumentando los tiempos, pero siempre a través de la motivación y la regulación. Pero hay otros casos que, por ejemplo, hay un caso que trabajé con Almudena que se debía a también tema conducta, porque muchos niños con TEA también que presentan problemas de conducta. Y nosotras lo que hicimos es que ella entraba a las sesiones, yo tenía sesiones a solas con niños, pero empezamos con sesiones conjuntas. Y entonces todas esas técnicas, estrategias que yo no tengo, porque soy terapeuta ocupacional y no entiendo de eso, ella me iba ayudando y me iba apoyando en ese tratamiento y me iba dando las técnicas de, haz esto, ahora vamos a hacer un poco de extinción, ahora tienes que, ¿sabes?, que mirarle. Y entonces, poco a poco íbamos también trabajando en la conducta, a la misma vez que luego cuando eso se mejoraba, llegaba a una estabilidad, yo ya introducía un trabajo más concreto. Entonces habría que ver también, porque a lo mejor es un tema de conducta que pudiera ser, que muchas veces es porque hay niños que no quieren trabajar y están acostumbrados un poquito a funcionar así y entonces hay que intervenir de manera conjunta con un psicólogo. Lo que estaba comentando María José, que el trabajo multidisciplinar es imprescindible, claro, para conseguir los objetivos y además de la progresión en tratamientos, pero que lo que acabas de comentar, que puede ser un problema de conducta. Eso es fundamental, no ceñirnos, como a mí me viene el niño y tiene un problema y tiene una TEA,
ya va a ser todo sensorial, ¿no? Es que a lo mejor hay otro tipo también, otro origen en esa conducta que no es sensorial, sino que tiene que tratar un psicólogo. Entonces, siempre hay que saber muy bien buscar la base y el origen de todo ello para poder intervenir luego a largo plazo en otras cosas. O sea, muchas veces la expresión, lo que nosotros vemos, no se debe a lo más obvio. Muchas veces hay que indagar un poquito. Claro, es verdad. Totalmente de acuerdo, sí. Muchísimas gracias, Marta, por tu Pero aporte. respecto. Vale, estupendo. Almudena, bueno, ya he visto que has estado contestando por el chat las preguntas. No sé si quieres hacer algún aporte adicional de Sí que es verdad que le he respondido, no sé si a esas personas le ha valido esa respuesta o no, ¿vale? Por ejemplo, con el tema de la incontinencia urinaria, yo sí que es verdad que en todo momento, o sea, no quiero para nada desvincular esa parte médica, ¿vale? Pero, por ejemplo, sí que es verdad, y sobre todo ahí es que se ve como muy claro, ¿no? Que hay muchos niños que al principio pues tienen 5 años, 6 años y no han llegado, por ejemplo, a controlar la parte no han controlado los esfínteres. Ahí lo primero que hay que hacer es ver si hay algo médico que le dificulta que ese niño no pueda contener, ¿vale? Pues ese pipí o esa caca. Si vemos que a nivel médico todo funciona bien, o sea, directamente tenemos que pensar en derivarlo a salud mental. Cuanto más tiempo se tarde, ¿vale? Pues más se cronifica ese problema, porque es verdad que hay muchas veces que los niños están teniendo problemas emocionales o problemas en casa o en el colegio que hacen que tengan problemas a la hora de controlar los esfínteres. Por ejemplo, luego tenemos el caso de los niños que sí que controlan, pero de pronto empiezan de nuevo pues, a hacerse pipí por la noche, ¿vale? Eso directamente nos tiene que hacer pensar que no, o sea, lo primero no hay nada médico, es decir, si él ya controlaba, ¿vale? Todo funciona bien. Directamente tenemos que pensar que es a nivel psicológico algo le está pasando al niño, o en el cole, en casa, con algún amigo, entonces directamente ahí que sea un profesional de salud mental el que vea, ¿vale? Y explore problemas que pueden haber. Y sí que quería contestar así de manera rápida también a la pregunta que han hecho sobre, bueno, terapias grupales, ¿no? Niños con la habilidad emocional. Sí que es muy importante y a la hora de trabajar a nivel grupal, creo que es importante meter a los niños una vez que se ha hecho un trabajo individual previo. Porque es verdad que hay muchas veces que juntamos a los niños pensando que va a ir muy bien, pero no tenemos en cuenta desde qué punto parten. Hay muchos niños que, oye, esa parte emocional la controlan muy bien porque han tenido un trabajo anteriormente con psicólogos o no. Entonces, para hacer terapias grupales es muy importante que se trabaje primero ese plano emocional y cuando esos niños tengan esas herramientas y sepan controlar la conducta, o sea, la emoción, perdón, entonces meterlos en terapias grupales que se puedan beneficiar de las herramientas que tienen otros niños y demás, pero esos niños tienen que partir de herramientas, si no los metes allá a una terapia grupal y se pierden, ¿vale? Pueden coger incluso ideas o pueden coger herramientas erróneas de otros niños y eso al final les perjudica, se sienten más perdidos, ¿vale? Entonces, primero siempre tiene que haber un trabajo previo y una evaluación para ver si ese niño está preparado o no para introducirlo en una terapia grupal, ¿vale? Y bueno, con eso yo ya creo que he resuelto todas las dudas que había. Sí, no, pues desde luego las estrategias que nos aportas también para la gente que tratamos con niños son muy importantes porque a muchas veces hay dificultad, ¿verdad? A la hora de pensamos que algunas veces el niño es un adulto pequeño y muy lejos de la realidad. Y de hecho, es verdad que muchas veces pensamos, ¿no? O nos entran las piezas de vemos a un niño que está sufriendo y pensamos que, venga, vamos a meterlo con otros niños, con una terapia grupal, porque creemos que se beneficia. Y es verdad que primero se necesita un trabajo individual. Tenemos que conocer a ese niño, ver qué está pasando, ¿vale? Y ver si ese niño se puede beneficiar de ese trabajo grupal o no. Sí. ¿Vale? Entonces, la exploración individual, vamos, es primordial desde el principio. Yo te quería hacer una pregunta, Almudena, ya particular mía. Sí que es verdad que has abordado un tema muy, muy importante y a la vez tabú, que es el del suicidio infantil y las autolesiones. Es un tema que no es cómodo de oír, pero es importante de conocer. Me gustaría también qué consejos o qué recomendaciones daría para todos los profesionales, por ejemplo, médicos, enfermeros de atención primaria, de urgencias, que puedan encontrarse ante un caso así, ¿cómo deben actuar? ¿Qué crees que se debería hacer? Lo primero, actuar con normalidad. Hay muchas veces, ¿vale?, que cuando un adolescente te dice, me he cortado, ¿no? Te enseña el brazo y te dice, mira, llevo el brazo lleno de cortes o esta noche he pensado en suicidarme. Hay muchas veces que lo primero que hacemos es asustarnos, ¿vale? Y nuestra cara muchas veces lo dice todo. Si hacemos eso, el adolescente o el niño se va a asustar,
¿vale? Porque al final él está llevando a cabo esa conducta porque a nivel emocional no está bien. Y es como una vía de escape, ¿no? Una manera de aliviar ese dolor. Entonces, lo primero que tenemos, el adolescente tiene que ver que lo comprendemos, ¿vale? Y que con nosotros se puede abrir, ¿vale? Entonces, sí que tiene que entender al final que nosotros somos un apoyo, ¿vale? Que tenemos esa información, los padres la tienen que conocer porque ellos también tienen que saber gestionar esa situación en casa, ¿vale? Pero de cara a vosotros, ¿no? Porque entiendo al final que, bueno, aquí no solamente hay psicólogos, ese niño o ese adolescente tiene que ver que está confiando en vosotros y si os lo ha dicho, tiene que ver que lo estáis comprendiendo, ¿vale? Eso también muchas veces le ayuda. Claro. ¿Vale? Y sobre todo no actuar a las espaldas. Muchas veces nos asustamos, sabemos que tenemos que hablar con un médico, lo tenemos que derivar a urgencias, por ejemplo, ¿no? Porque tienes miedo de que se pueda suicidar. Y hay muchas veces que lo primero que pensamos es, yo no le digo nada y en cuanto se vaya por la puerta llamo al padre y le digo que lo lleve a urgencias. No. Es decir, ese adolescente tiene que saber todos los pasos que vamos a dar, porque si no pierde la confianza en nosotros. Claro. ¿Vale? Claro, Entonces, normalizar, porque al final están llevando a cabo esas conductas autolíticas porque no tienen otras herramientas para gestionar ese dolor. Entonces, normalizar en cierto modo esa situación, comprensión y actuar también un poco que ellos sepan los pasos que vamos a dar. Son alternativas pues, imprescindibles porque sabéis que aquí en España pues, muchas veces se tiende a la sobremedicación, incluso en patologías parecidas, cuando siempre es de salud mental ya parece que todo se soluciona con medicación y para nada, lo que hay que es hacer un trabajo, como dices, de naturalidad y abordaje de las posibles causas y, por supuesto, que muestre confianza en el profesional, claro. Exacto. De hecho, el lunes estuve en un congreso de conductas autolíticas y conductas suicidas. Y ahora mismo, un poco por cómo está el estado de salud mental y todo esto, lo que está pasando es que el adolescente está llegando a la puerta de urgencias y directamente sale automedicado de allí. Claro, pero ¿cuál es el problema? Es que, y ahora mismo en la lista de espera, adolescentes que salen con ideación suicida entran en una lista de espera de 3 meses. El otro día vi en una noticia que un adolescente que había ido esa noche a la puerta de urgencias, ¿vale? Con ideación suicida, lo mandaron a casa, lo citaron en salud mental a los 3 meses, pues ese adolescente se suicidó, ¿vale? Se tiró por la ventana. Entonces, ¿qué está pasando? Es decir, nos están pidiendo ayuda y ahora mismo por esa saturación los estamos dando de lado. Entonces, por eso, principalmente comprensión. Y al final, si son adolescentes que van a tardar mucho tiempo en llegar a un psicólogo, pues todos los profesionales que puedan trabajar con ellos, pues que en cierto modo le den pues, esa comprensión y que le puedan ayudar en ese aspecto. Sí. Yo creo que poco a poco se está también rompiendo ese estigma de ir al psicólogo, que parece que antes estaba muy mal visto, el asistir a profesionales de salud mental, pero es que cada vez la gente creo que hay más concienciación al respecto. No sé si lo estáis observando también. En adolescentes, bueno, yo tengo como los dos polos, ¿vale? Hay adolescentes que dicen a todos los amigos que están yendo al psicólogo y que lo recomiendan, y luego tengo otros adolescentes que vienen obligados por los padres y te dicen lo primero que ellos no están locos, que no quieren estar ahí y que tú no les puedes ayudar en las cosas, que ellos no tienen problemas tan graves, ¿no? Y te pones a explorar un poquito y al final se adhieren al tratamiento y quieren que les ayude. Ya. Pero vemos como esos dos polos. Claro. Pues muchísimas gracias, Almudena, por tu ponencia y por tu resolución de dudas. María José, ya, he visto también que has contestado la pregunta, ¿verdad? Muy importante la gestión de recursos humanos, imprescindible lo que hemos comentado del trabajo multidisciplinar yo creo que es fundamental porque para que luego podamos llegar a los casos y poder saber cómo se tienen que intervenir es necesario la coordinación del equipo. Nosotras, por ejemplo, en Avanzo somos 12 profesionales. Lo importante es no perder de vista cada uno de los pacientes, tener clara la evolución, ver cómo van. Nosotros trabajamos con coordinador de caso y porque dentro de un mismo paciente normalmente pueden trabajar de 2 a 3 profesionales al mismo tiempo, ¿vale? En distintas áreas. Es que por eso tenemos que hacer un screening, valorar qué necesita ese niño y ver por dónde se empieza. Entonces, es muy importante en las reuniones que preguntaba, en las reuniones de equipo lo hacemos por pacientes, tenemos reuniones todas las semanas y en ello el coordinador explica, pues cualquier cosa que haya podido, incluso modificación de la medicación, si ha mantenido contacto con el tutor, si ha habido alguna dificultad de conducta, si tenemos una valoración de atención temprana, si el niño ha tenido alguna crisis por si tiene epilepsia, en fin, nos ponen antecedentes de cosas puntuales muy importantes.
y luego los profesionales que también trabajan con ellos pues exponen cómo se está trabajando y también qué necesidades pueden tener a la hora de controlar la situación, porque mira, con Almudena muchas veces pues mantenemos ese feedback nosotras entre qué está pasando, de qué manera intervenimos, qué creemos que es mejor, qué estrategia vamos a utilizar, también teniendo en cuenta pues, el temperamento del niño, las características propias de él. En fin, que es necesario dedicar tiempo. A veces parece que es pérdida de tiempo, digamos, y no, es fundamental para luego funcionar muchísimo mejor. Entonces ahí establecemos también si se va a ver a los padres, con qué frecuencia. Es decir, se tiene que establecer por parte de todos los profesionales qué necesidades tienen, si necesitan apoyo de los demás, necesitan alguna estrategia que no están viendo clara o si por el contrario tienen perfectamente determinado cuál es el guión a seguir con ese paciente, ¿no? Porque está claro que nos vamos ajustando a la evolución del niño. Vamos viendo qué se va necesitando y según él va evolucionando vamos adaptando el tratamiento. Entonces vamos incluso cambiando de profesionales, que eso también es muy importante. Muchas veces nos adherimos al paciente, en este caso al niño, y lo que está claro es que el niño le tenemos que dar a aquel profesional que mejor va a entender su situación y va a mejorarla, aunque sea redundante, en cada momento, sin tener en cuenta que ya lleva un trabajo realizado, ¿vale? Entonces, a veces hay cambios porque pensamos que es mejor, o a veces hay un estancamiento, o a veces simplemente hay otro profesional que hay una línea a seguir que nos pueda funcionar mejor. Entonces, todas esas decisiones se toman dentro de las reuniones de coordinación, que tienen que ser habituales y que es lo que nos permite pues llevar los casos correctamente. Y también la demanda de los padres, y en fin, todo esto. Y toda la casuística que está comentando Almudena, evidentemente es muy preocupante con el tema del suicidio. Yo que también he venido de un entorno escolar, que he sido orientada a un centro educativo, está claro que faltan recursos, que los protocolos que se inician cuando hay autolisis en los centros educativos tienen que mejorar y tienen que estar más alerta, ¿vale? O sea, que en general la pandemia nos ha hecho ver que tenemos una salud mental en el infanto-juvenil muy frágil y tenemos que favorecer el detectar todo esto. Esto a colación a lo que decía Almudena me parece muy, muy, muy importante. Sí, totalmente de acuerdo. Que lo que has comentado, la comunicación es imprescindible como piedra angular para la detección y para la consecución de estos objetivos y prevención, por supuesto. Muchísimas gracias. Ya por último, y para cerrar la mesa redonda, me gustaría haceros una pregunta global a las tres, ¿vale? Si os parece bien, vamos a responderla siguiendo el orden de presentación. Como os conocéis, pues existe una corriente de humanización de la asistencia sanitaria en la que, como comentamos, pues es importante comprender el estado emocional y psíquico, ya no solo, por ejemplo, del paciente pediátrico, sino, por ejemplo, de los familiares, de los padres. Sabéis que muchas veces hay una gran dificultad, a veces sobreprotección, a veces todo lo contrario. Y me gustaría haceros una pregunta al respecto para nuestros congresistas. Marta, ¿cómo abordarías, por ejemplo, una comunicación con los familiares, por ejemplo, del niño con TEA que has expuesto? A ver, normalmente es que es un poco amplia la pregunta. No sé si empezar desde el inicio, desde la entrevista inicial Por ejemplo, desde el aspecto del tratamiento, desde que el niño te llevan al niño allá a la clínica para que lo valores y, claro, pues para que... Empieza siempre conmigo. Es que es un poco complicado porque normalmente el sistema de trabajo de Avanzo es que normalmente los acojo yo siempre. Entonces, una vez que los veo y los valoro, vale. A partir de ahí, claro... Vale, venga, pues si quieres, María José, hacer tú primeramente el aporte y luego si Marta o Almudena quieren comentar algo adicional. Pues nada, la intervención cuando la hacemos cuando llegan los padres, hacemos una acogida. Inicialmente, ahí me gusta mucho pues escucharles porque es importante en ese momento que te llegan con una frustración tremenda o tienen un diagnóstico que les asusta o no lo tienen y quieren uno pero no saben si lo quieren. Bueno, normalmente pues ellos vienen preocupadísimos. Entonces es conveniente escucharles, tranquilizarles y detectar si realmente vemos que hay algo más, no, porque como hemos dicho antes, los síntomas clínicos que te dicen serían una parte pequeña de lo que se puede ver allí en consulta, ¿vale? Normalmente cuando los vemos, pues, entonces, ¿qué pasa? Que yo muchas veces me quedo con los padres una vez que ya he visto cómo interactúa el niño con ellos, cómo se desenvuelve, el nivel de autonomía que tiene, la dependencia, incluso el vínculo que muestra con el padre o la madre, que eso también es muy importante, que hay que valorar y hay que poder detectar, a ver qué pasa allí, si hay alguna alteración en el apego o no.
Una vez que ya veo por dónde tenemos que, o ya sabemos quién puede empezar a verlo, a valorarlo, pues lo pasamos o a Marta, o a Almudena, o a cualquiera de las compañeras las profesionales que puedan estar en el centro y que puedan ir valorando las necesidades que vayamos viendo. Entonces, el equipo empieza una valoración, detectamos dificultades o no, y una vez que ya hablemos con los padres, la transmisión de un diagnóstico siempre es más adelante, nunca en el primer día, evidentemente, porque no conocemos el caso. Y sí que lo que valoramos es lo que os he dicho, se inicia el perfil sociofamiliar, que digamos que es como un mapa en el que establecemos qué apoyos hay. Hay que trabajar un poco con ellos, hacerles ver que vas a escuchar sus necesidades, que vamos a enfocar la intervención teniendo en cuenta lo que ellos necesitan. Entonces, pues se abren mucho, se relajan y normalmente pues ahí crea un vínculo, porque también no solo trabajas al niño, trabajas a la familia al completo. Entonces es importante que vamos a estar allí para todo, para las necesidades, y podemos también ayudarles con lo que las instituciones, pues también las ayudas, todo eso también lo tenemos que ver, lo ayudamos y lo favorecemos. Por eso es necesario hacer primero pues un cribaje importante de todo lo que es el contexto familiar, posteriormente, y también del niño, ¿vale? Vemos entonces la anamnesis, todo lo que todos estamos acostumbrados a trabajar, las necesidades que presenta, los informes médicos que puede tener, las derivaciones que nos han hecho, si nos lo manda el pediatra, ¿a quién? Y una vez que tenemos ya estos más, ya el contexto escolar se valorará más adelante. Vemos las necesidades de intervención y quedamos para un siguiente día poder establecer qué se va a hacer, de qué manera explicarles el tratamiento, pero ya hay un vínculo afectivo en el sentido de que ellos están más relajados y confían en lo que le podamos decir. Entonces, pausamos así la intervención de tal manera que cada momento tiene lo suyo, como digo yo. Ya tenemos más conocimiento, hemos podido hablar nosotras, la impresión que tiene cada una de las profesionales de lo que ha visto, ¿vale? Entonces lo comentamos y vemos qué intervención debemos hacer, de qué manera, y se la trasladamos a los padres para que ya ellos lo puedan valorar. Sí, ahí se establecen un poco los objetivos, como hemos dicho antes, que se priorizan junto con la familia. A la misma vez que tú expones lo que has valorado y lo que has visto, la familia a ti te dice las necesidades que ellos tienen también y lo que demandan. Y se hace una reunión y con ambas cosas se establecen los objetivos a tratar. Y luego siempre hay una comunicación continua con la familia. Con este caso, por ejemplo, que yo he expuesto, incluso lo primero después se fue a la casa para ver cómo funcionaban, si tenían una rutina, un horario con anticipación de todos los días de la semana. Un poquito ver cómo funcionan en casa también, que era importante, que aparte los padres te lo demandan. Y luego la comunicación también, pues es que es continua, es cada vez que surgen cosas nuevas, hay una evolución, se te ocurre también que hay otro, de pronto surge que tienes que empezar a trabajar otro objetivo que antes, al principio no se había observado. Puedes hablar con ellos, puedes replantear otra vez la intervención. En fin, es que es una comunicación todo el rato y luego también con otros profesionales. Sí, yo por ejemplo mantenía coordinación con la pedagoga a la que iba, logopeda, todo es que iba también a otros sitios, pero eso, mantienes también la coordinación y una comunicación con la familia y con otros profesionales, y todo eso se lo vas informando a la familia. Hay una cosa importante que nosotros hacemos, lo digo porque en general a veces da gusto saber cómo pueden funcionar en otros centros. Nosotros utilizamos un mail de comunicación con la familia, que ellos lo tienen y es accesible tanto para comunicarnos nosotras con ellos como ellos con nosotros, ¿vale? Incluso con profesionales. Entonces ahí hay porque diariamente en lo que es la sesión no podemos tener tiempo, o trabajamos con el niño o no tenemos tiempo para los padres. Pero sí que también cada 15 días, porque Almudena también la frecuencia de ella a veces es mayor, a veces tiene que ver a los padres en cada sesión que trabaja con el niño, u otras veces se va distanciando, ¿no? Pero sí que, aunque sea una vez al mes, hay una reunión con padres para explicarles cómo vamos. Y una vez al trimestre sí que valoramos la evolución de los objetivos más concretamente, sobre todo si hay que cambiarlos, si hay que cambiar de terapeuta, y vamos valorando. O sea que todo esto es un engranaje complejo. Sí, son muchas cosas. Son muchas cosas, pero solo teniendo en cuenta muchas cosas, por eso he dicho el enfoque holístico, conseguimos beneficios verdaderos, ¿no? En la intervención se nota. Es complicado y todo el mundo tiene que estar muy alerta, ¿verdad? Pero sí. Sí. Quiero hacer un apunte
Sí. ¿vale? Y es verdad que hay muchas veces, y esto no lo tenemos que olvidar, que al final, por ejemplo, una sesión de psicología no es lo mismo que una sesión de fisio, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, al final, cuando un menor va al fisio es porque tiene una dolencia concreta y entonces el fisio trabajaría con él. En el ámbito de psicología no tenemos que olvidar que al final ese menor está en un contexto, ¿vale? Está metido en una familia y la familia muchas veces viene a demandarte, mira, mi hijo tiene este problema. Y hay muchas veces que no, el problema del menor se deja a un lado, trabajamos primero con los problemas que los padres puedan tener, porque muchas veces el entorno, ¿no?, es el que está generando muchos problemas a ese niño. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que no solamente se trabaja con el niño, sino que hay que meter también a los padres muchas veces en terapia y hacer un trabajo con ellos, ¿no? Y eso también muchas veces cuesta que los padres lo entiendan, ¿no? Porque te dicen, no, si es que yo venía porque mi hijo, ya, pero tu hijo vive en casa y en casa hay estos patrones y este funcionamiento y si no se cambia, tu hijo va a seguir estando igual, ¿no? Entonces, eso también es como una piedra que muchas veces cuesta mucho trabajo que los padres entiendan. Claro, creo que estáis todas de acuerdo de que se trata de algo importante a trabajar, ¿verdad? Los familiares, ¿verdad? Sí, una, que ahora que he hecho buena eso, una de las cosas también que hacemos desde mi ámbito es dar estrategias a los familiares. Se trata de unas pautas, unos ejercicios en los que se mandan para casa para que los pongan en práctica en casa. Siempre se les explica que tienen que ser de manera constante, algo rutinario, para también fomentar esos beneficios de lo que nosotros hacemos en sala, que también ampliarlo un poco, ¿no? Pero se les mandan pautas para casa, para que ellos mismos también puedan trabajar con sus hijos mediante actividades y mediante juegos siempre. O sea, siempre al final son actividades muy dinámicas que el niño quiere participar, pero a la misma vez así también hacemos un poco el compromiso por parte de la familia también en la intervención de ese niño y el tratamiento, que son parte activa e imprescindible. Por supuesto, sí. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia clínica, porque la verdad es que tendríamos aquí para hablar horas si quisiéramos, de verdad. Y muchísimas gracias, de verdad, por compartir vuestro tiempo con nosotros, con todos los profesionales que nos estáis aquí siguiendo. Me gustaría daros nuevamente las gracias y la verdad es que formáis un magnífico equipo en Proavanza, de verdad. Por lo poquito que os hemos conocido, no me cabe duda de ello. De verdad, muchísimas gracias en nombre de toda la organización. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Sí. Y nada, y con esto ya finalizamos la mesa redonda de hoy. Recordad que mañana mantendremos ponencias, las acreditadas por la Comisión de Formación Continuada. Os esperamos. Muchísimas gracias. Esperamos contar con vosotras en nuevas ediciones. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Venga, a todos. un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego.